Hola chicos, espero que estén muy bien. Esta semana vamos a seguir con el barroco y vamos a adentrarnos un poco en la novela y el teatro. El barroco o siglo de oro en España fue una época contradictoria. Por una parte fue la época más prolífica de este país y por otra los ideales que habían mantenido al mundo en pie se tambaleaban. Como toda época de crisis, la sátira se hizo presente en el mundo artístico, especialmente en el literario y en el teatral. La literatura novelística y dramática del siglo de oro español creó diversos arquetipos de la imaginación colectiva mundial. En primer lugar tenemos a Don Quijote, creado por Cervantes, quien presenta la figura del loco idealista, mientras que Sancho presenta el realismo burlón. Alonso Quijano, o el Quijote, es el primer personaje moderno, un hombre común obsesionado con los libros de caballería, que enloquece y viaja para salvar al mundo de la opresión que ve en todas partes. El libro de Cervantes tiene el privilegio de ser la primera novela moderna. Además, tiene muchos juegos e innovaciones literarias. Plantea juegos de narradores y perspectivas, una amplia crítica social y un modelo que ha sido imitado en épocas posteriores. Sin embargo, Cervantes no solo escribió novela, también escribió numerosos entremeses para el teatro. Estos eran pequeñas obras de corte cómico o satírico que servían como pequeños intermedios en las obras y entretenían al público. Ya que llegamos al terreno dramático, el teatro del siglo de oro español en general era de corte populista. Se realizaba en teatros al aire libre llamados corrales, en donde el pueblo disfrutaba de obras que duraban hasta 4 horas. Este teatro está lleno de comedias, dramas satíricos y teatros religiosos llamados, estos últimos, autos sacramentales. Se atribuye la invención de este tipo de teatro, el cómico, a Lope de Rueda, ya que es una adaptación de textos dramáticos italianos actualizados a la visión y humor español. Sus obras más influyentes son los llamados pasos, los cuales eran obras humorísticas de corte breve que posteriormente pasaron a ser los entremeses. En ellas se exalta lo grotesco y lo ridículo en contraposición al realismo para provocar las carcajadas del público. Este realismo principalmente se manejaba con el lenguaje popular lleno de refranes y chistes. Al ser comedias, se exalta el estereotipo de personajes de la época, como son los médicos, las doncellas, los estudiantes, los caballeros, etc. Otro creador de arquetipos universales es Fray Gabriel Telles, fraile de la Orden de la Merced, quien además de algunas novelas escribió la obra El burlador de Sevilla, bajo el seudónimo de Tirso de Molina. En esta obra creó la figura del Don Juan, el eterno seductor de mujeres y el hombre sin miedo de Dios, ni de la muerte. Este personaje ha inspirado a distintos autores posteriores como Molière, Lord Byron, Mozart y Juan Zorrilla. De este último se hacen adaptaciones que se presentan en México para conmemorar el Día de Muertos. Nuestro siguiente autor es Félix Lope de Vega, quien fue el dramaturgo más prolífico del siglo de oro. Se le atribuyen la autoría de más de 1500 obras seculares, es decir, no religiosas, y otras tantas religiosas como autos sacramentales. Algunas de sus obras más importantes fueron El Caballero de Olmedo y Fuente Ovejuna. Sin embargo, su libro más influyente es El arte nuevo de hacer comedias, ya que sentaron las bases del teatro barroco y su influencia ha llegado hasta nuestra época. Toda obra debía cumplir con los siguientes requisitos: agradar al público y ser veraz, es decir, imitar la vida, entretener al tiempo que brindaba una enseñanza. La obra debía tener un personaje que se denomina el gracioso. No importa si es una tragedia o una comedia, este personaje siempre es la contrafigura del héroe. Es más práctico, realista e irónico, generalmente se le representa como un criado o un personaje secundario. Se permite asimismo la mezcla de personajes, reyes, plebeyos, artesanos o gente de la iglesia. Sin embargo, deben de seguir la regla de decoro, es decir, que cada uno debe utilizar el lenguaje de su condición social. Estructuralmente la obra se divide en 3 jornadas o actos, los cuales corresponden a la presentación del conflicto, el nudo y el desenlace. Por lo tanto, no se guían las unidades aristotélicas, es decir, no se compra la unidad de acción, tiempo ni lugar. Las obras no se llevaban a cabo solo en un día, en un lugar y un conflicto. Había varios conflictos que se iban desarrollando de acuerdo al número de actos. Las obras
se redactaban en verso. Sin embargo, se utilizaban diferentes polimetrías, es decir, diferentes tipos de estrofa y verso, dependiendo del personaje que hablara. Por otro lado, tenemos a Pedro Calderón de la Barca, quien sigue todos los lineamientos de Lope de Vega y los perfecciona en un teatro de corte más filosófico. A diferencia de Lope de Vega, Calderón de la Barca le da más peso al conflicto principal y se enfoca en un lenguaje más estilizado y complejo. Sus obras más importantes son La vida es sueño y El gran teatro del mundo. Ahora viajaremos a la Nueva España, donde también se ofrecieron grandes aportes al mundo de la literatura, con autores como Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón. La primera, también conocida como la décima musa, además de aportar múltiples autos sacramentales, sonetos y redondillas de temas amorosos, también peleó contra el estereotipo femenino de su época en obras como Los empeños de una casa, la cual es una obra de teatro, o en textos como la Carta Atenagórica, en donde defiende el derecho de la educación para las mujeres. Por otro lado tenemos a Juan Ruiz de Alarcón, quien nació en Tasco en una familia de buena posición, mas padecía de una deformidad física. Era jorobado de pecho y espalda. Dichas características lo hicieron víctima de severas burlas, como los apodos de Corcovado y Corcovilla por otros poetas como Quevedo, Lope de Vega y Góngora. A pesar de esto, estudió Derecho y logró ser relator interno del Consejo de Indias de Madrid. Durante su estancia en España, estrenó obras de teatro como La verdad sospechosa, Las paredes oyen y El tejedor de Segovia, las cuales fueron exitosas a pesar de ser saboteadas por otros autores como Quevedo y Lope de Vega. A pesar de que en la Nueva España no fue muy reconocido, tuvo mucho éxito en la madre patria y fue muy apreciado por autores posteriores del neoclasicismo, el cual es nuestro próximo tema, como Corneille y Molière. Este último lo consideró el creador de la comedia moderna. Bueno chicos, eso es todo por hoy, espero que no olviden llevar sus notas. Nos vemos.